están, hermanos? Sean todos bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live de la Iglesia Manantial de Vida, donde el Señor tiene una palabra para todos nosotros. Les damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros hermanos, y también a toda la gente que se ha unido a este tiempo en presencia de nuestro Señor. Y vamos antes de comenzar con las alabanzas, con la adoración a nuestro Padre, orar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta hora para que sea usted pasando adelante, Señor, en todo lo que hagamos en este día, Señor. Sea usted tomando el control de absolutamente todas las cosas, Señor. Oramos, Señor, para que venga, Señor, su Espíritu Santo a ministrar nuestro corazón en este día, Señor. Venga a traer lo que necesitamos, Señor. Si necesitamos paz, si necesitamos una respuesta, si necesitamos, Señor, aún más de su presencia en nuestra vida, Señor. Sea usted revelándose de una manera gloriosa a cada uno de nosotros, Señor, a través de la administración de su palabra. Padre amado, le damos las gracias, Señor, por proveernos de las formas, Señor, de las estrategias para poder recibir de ti aún en este tiempo de pandemia. Le damos las gracias por todo el equipo, Señor, que está siempre trabajando para que esto pueda llevarse a cabo, Señor. Y le damos las gracias, Señor, por siempre tener usted una palabra fresca para cada uno de nosotros, Señor. Sea usted, Señor, revelándose en este tiempo para que al finalizar esto, Señor, nadie esté como ha llegado, como ha comenzado, Señor, porque usted es un Dios transformador, usted es un Dios que nos ha lavado con su sangre, usted es un Dios que nos ha traído salvación, Señor, y por eso lo adoramos en esta hora, por eso exaltamos su nombre, Señor. Gracias por todo lo que ya nos ha entregado y gracias por lo que hoy también vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por poder estar aquí y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos cubra, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo, sobre todo en este tiempo donde el mundo está siendo removido. Necesitamos estar cubiertos por sus alas, como dice la palabra: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Así necesitamos estar con nuestro Señor y es lo que vamos a declarar con esta alabanza. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sienta, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe.
Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando sea acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando sea acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Palabra que está en Colosenses 3, que dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es una palabra con la que el Señor me ha ministrado en este tiempo, y es donde nos ha estado llevando a través de las palabras que hemos recibido los días miércoles, los días domingo, también en nuestras células, en que miremos las cosas eternas, que no miremos tanto las cosas temporales, porque las cosas de la tierra caducan, las cosas de la tierra tienen su fin, pero las cosas del Señor son eternas, son para siempre, como lo es su salvación, que es la que tanto anhelamos cada uno de nosotros y por la que día a día vamos peleando. Y como dice la alabanza que vamos a cantar a continuación: yo quiero ver tu rostro, yo te quiero ver cara a cara. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, ese es nuestro anhelo más ferviente. Por eso cada día peleamos, por eso cada día luchamos, por poder llegar a nuestra meta, que es poder ver su rostro cara a cara. Y vamos a declarar esta alabanza con esa convicción, con ese deseo de nuestro corazón, con esa convicción de querer ver su rostro. Vamos a cantar a nuestro Padre. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame
las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, ahí en sus casitas, como decimos siempre, o donde quiera que nos estén viendo, ya sea en la ciudad de Talca, y también sabemos que nos escuchan de otras ciudades, y también hemos recibido algunos saludos de otras naciones. Así que desde acá, de la región del Maule, de la ciudad de Talca, bueno, acá nuestra iglesia está en Colín, que pertenece a Maule. Desde este lugar estamos en este día, en esta hora, junto a ustedes, una vez más queriendo compartir una palabra tremenda que el Señor también tiene preparada para nosotros en este día. La semana pasada estuvimos hablando acerca del reino de los cielos y en este día también hay un tema que es muy interesante, como cada día miércoles, es la palabra que el Señor nos está entregando, que nos está dando crecimiento, nos está dando estatura, nos está edificando, nos está confrontando. Hemos recibido algunos mensajes de nuestros hermanos que nos escuchan cada día miércoles y muy agradecidos por las enseñanzas que el Señor nos está entregando. Muchos dicen, no podíamos estar los días sábados en las escuelas bíblicas, pero hoy a través de estos temas, la escuela bíblica está llegando a nuestros hogares. Así que están agradecidos por la palabra, siendo edificados también por el Señor. Así que creemos que hoy día el Señor también nos añadirá una porción más de estas enseñanzas. Amén. Y en el día de hoy el tema se llama Los 3 tipos de hombre que habla la Biblia. Así que quiero dejar a nuestra pastora que pueda saludarnos y también que pueda orar para comenzar este tema. Amén. Muy buenas noches. Saludo a todos los hermanos y damos gracias a Dios por este tiempo. Creo que Dios ha querido darnos un alimento mucho más contundente. No quiere decir que era malo el otro alimento, pero creo que
Dios quiere que podamos desarrollarnos en este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos más encerrados, viviendo toda una situación que sabemos que va a traer grandes cambios, no solo en nuestra nación, sino al mundo entero. Y así como nos dijo el Señor a principio de año, no podremos ser los mismos, habrá un antes y un después. Sé que Dios está trabajando profundamente en la vida de cada uno de sus hijos. A nivel del mundo, la iglesia está siendo también cambiada, la iglesia está siendo tratada, la iglesia está siendo direccionada, la iglesia está siendo procesada por un tiempo, porque sabemos que Dios nos está preparando para el nuevo tiempo. Sabemos que no podremos ser los mismos. Así como el mundo va a cambiar, la iglesia también tiene que prepararse y Dios no nos ha dejado fuera de este cambio. Así que por eso es que Dios nos ha estado motivando a tener mensajes que quizás, como decíamos, hay muchos que no podían llegar a los estudios, nunca no podían llegar a las clases que hacíamos y esto es muy importante, una iglesia que no toma estos temas que son importantes, que los llevan a un nivel de madurez, es donde es un alimento más contundente, más sólido, donde lo hará más fuerte en medio de todas las situaciones. Por eso creo que Dios está preparando estos temas para que podamos alimentarnos y salir de una manera muy diferente. Como decía nuestra hermana Londra, vamos a trabajar con los 3 tipos de hombres que habla la Biblia, que también están relacionados con el reino, están relacionados con la cruz, están relacionados con la regeneración, están relacionados con la vida del creyente después que llega Cristo. Cómo empieza a crecer, no por participar en la iglesia, tiene la seguridad de su salvación, seguridad de que va a permanecer, la seguridad de crecer, la seguridad de dar fruto, porque hay muchas cosas que van unidas en esto. No tienen que ver con los años que tiene alguien dentro de una iglesia, que se le puede llamar, ¿cierto?, que es alguien maduro, crecido. Tiene que ver con otras cosas. Hay gente que puede llevar menos tiempo, llegar a lo mejor y en menos tiempo que los otros pueden crecer y percibir las cosas muy diferentes. Y eso tiene que ver con la forma en que está manejando su nueva vida. Vamos a orar, a dar gracias a Dios y a preparar nuestras vidas también para que Dios pueda usarnos. Señor, estamos delante de tu presencia. Conocemos, Señor, que somos totalmente incompetentes, pero también nos tomamos de la palabra que dices tú, Señor, que somos ministros del nuevo pacto, que nos hiciste competentes, Señor, en Cristo Jesús. Por eso, Señor, nuestra competencia no es humana, no viene de nosotros. Sabemos que nuestra competencia viene del cielo y la sabiduría de lo alto es la que, Señor, hoy enseña a todos los creyentes, porque dice, Señor, que para los demás es locura, pero para los que creemos, Señor, es poder de Dios. Nosotros no venimos, Señor, con sabiduría humana, no venimos, Señor, a hablar, Señor, con ideas, Señor, humanas. Queremos enseñar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto para poder instruir, para poder formar a tu iglesia, Señor, la que tú amas y en la que tú vienes a buscar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver las 3 categorías. Como la Biblia describe 3 tipos de hombres, ¿ya? Hay algo que es importante conocer. El reino de Dios tiene una manera diferente de ver ya a sus hijos. Ya cuando entramos al reino, nosotros afuera nos clasificamos de otra manera. Ya de acuerdo a lo que somos, tenemos los caracteres, decimos a veces le llamamos maduro a alguien que tiene cierta edad. Por ejemplo, hoy día se está viendo la edad de discernimiento de los niños, ¿cierto? Y se le dice que después de los 18 años ya pueden ser maduros. Y se habla que después ya una persona ya es maduro porque ya tiene más de 20, 30 años. En la Biblia, en el reino de Dios, hay otra forma de medir la madurez, de medir el crecimiento y de ponerle las categorías a los hombres. Entonces, cuando el Señor nos ve, no nos va a ver de acuerdo a la edad que tenemos, sino va a ser de acuerdo a cómo nosotros estamos desarrollándonos en el reino. También Dios tiene una forma de juzgar, y eso es importante.
¿cómo va a juzgar de acuerdo a esas categorías? Porque Dios va a juzgar de acuerdo a las categorías, hay un juicio de Dios sobre estas personas. Entonces vamos a ver que lo que Dios nos habla en el reino, como decíamos, tenemos que ahora, yo quiero pedirte que en el Señor puedas dejar que el espejo del Señor, que esa lupa que Dios tiene, que nos puede sacar hasta lo más escondido que está y Dios lo saca a la luz, que puedas dejar que el Espíritu Santo pueda hacer una evaluación en tu vida y tú puedas decir, wow, en este estoy y esto es lo que tengo que llegar y Dios esto es lo que espera de mí. Si estoy en esta condición, ¿cómo tú vas a, qué ve Dios de ti? ¿Cómo Dios va a manejar tu vida? En eso es importante porque la Biblia, a través de su palabra, nos va dando el conocimiento para ir desarrollándonos en nuestra vida espiritual. Por eso es que las cartas, por eso es que las enseñanzas, las doctrinas, son las que a nosotros nos van moldeando. Entonces, vamos a ver de estas tres categorías que habla de el hombre está clasificado en tres categorías: natural, carnal y espiritual. El natural, en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El carnal, en 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el tercero dice espiritual. El hombre espiritual, en 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Bueno, acá nos está hablando de estas tres categorías y en estas categorías definen la forma de todo, cómo todo hombre en la tierra va a ser juzgado. En estas tres categorías solamente Dios está mirando al mundo. Dios, cuando mira al mundo, está viendo al hombre natural. Dios está mirando también dentro, se pasea por la tierra, ve al hombre, ve a la iglesia y ve en la iglesia que ahí hay dos categorías. En la iglesia está la categoría carnal y está la categoría espiritual. Y vemos también que Dios está mirando entonces a todo el mundo y paseándose para hacer un juicio. Pronto el Señor viene. El juicio comenzará por la iglesia. Dios está mirando también a su iglesia, porque es el reflejo hacia el mundo y es la que debe dar testimonio al mundo de que la muerte y la resurrección de Cristo trae realmente salvación al mundo entero. Que esto es una realidad, que es una verdad, que el hombre es transformado y el hombre es cambiado por medio del poder de la sangre de Cristo. Y por eso que es importante conocer esto y ver en qué categoría podemos estar. A veces no nos damos cuenta, pero estamos hace rato dándonos vuelta. Hay muchas promesas que nos llegan, hay muchas cosas que no entendemos, nos sentimos a veces siempre que no entendemos las cosas, muchas cosas que nos pasan, no sabemos manejarla y yo creo que esto nos va a ayudar mucho porque es importante que tú, como parte de una iglesia, donde quiera que tú estés, tienes que saber que Dios va a hacer solamente esta evaluación. No hay otra manera, no es en la iglesia que estás o con el pastor que tú estás, sino cómo la palabra te está desarrollando y en ese nivel Dios nos va a juzgar. Amén. Aleluya. Vamos a ver entonces al hombre natural y dentro de lo que estábamos compartiendo, veíamos que esto es lo que éramos todos en otro tiempo. O sea, todos en algún momento, ahora nos estamos evaluando y nos podemos clasificar en estas categorías, pero antes de conocer al Señor éramos todos hombres naturales, ¿cierto? Y decía también hijos de desobediencia. Tenemos una palabra acá que está en Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí
todos decimos, sí, yo estaba en esa categoría, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Así que, como dice acá la palabra, era todos sin conocer al Señor, todos los inconversos, estábamos ahí en un tiempo en esa categoría, y todos los que no conocen al Señor, todos los que no han hecho esta confesión de fe, los que no han recibido a Cristo en su corazón, los consideramos en la categoría del hombre, que es el hombre natural. Sí, como lo tienes ahí en la página que está abajo, aparece una pequeña descripción. Dice que el hombre natural vive de acuerdo a lo que es su propia naturaleza caída, ¿cierto? Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Nunca ha nacido de nuevo. O sea, es alguien que nació de la carne, nació, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nos narra la palabra, por la descendencia de Adán, caído, ¿cierto? Viene la naturaleza caída, es inconverso. También son términos que es bueno que conozcamos, porque a veces decimos este es inconverso, este es gentil. Estas palabras tenemos que conocerlas, porque a veces están en el lenguaje del cristiano, pero no tienen claramente de qué se refiere. Inconverso, una persona que no se ha convertido, es una persona que no ha llegado, ¿cierto?, a arrepentirse genuinamente, no conoce de Dios. También puede llamarse una persona que puede venir a la iglesia, pero no ha recibido, no se ha humillado, no se ha convertido. Por lo tanto, puede participar dentro de una iglesia, pero puede ser aún inconverso, porque el que se ha convertido, el que recibió al Espíritu Santo, ya pasa a otra categoría, y ahí vamos a ver después la categoría, ¿cierto?, del niño, del que va creciendo. Pero esta es la categoría del inconverso. O sea, que puede haber dentro de la iglesia algún inconverso. Yo creo que sí pueden haber, y creo que sí. Es más, siempre he podido palpar de muchos que llegan a la iglesia, pueden pasar un tiempo y después se van y vuelven al mundo como si nunca hubiesen conocido a Dios, en realidad sin ningún temor. Y dice la gente, pero ¿cómo? Si estuvo en la iglesia, pero en realidad nunca se convirtió. El Espíritu Santo, cuando viene al corazón del hombre, el hombre queda sellado por Dios. Pero ahí hay otro proceso, que es lo que vamos a hablar después. Entonces el inconverso también se le llama al hombre del mundo, el hombre de pecado, el hombre que no llegó a las plantas de Cristo, que a lo mejor, como muchas veces decimos, mucha gente dobla su rodilla, puede decir sí, o recibe al Señor, como decíamos muchos, ¿cierto? Recibe al Señor, acéptelo, ya sí lo acepto y me voy a la casa, ahora eres un hijo de Dios, eres cristiano, y nunca se arrepintió, por lo tanto sigue siendo un inconverso. Es alguien que confesó, hizo una oración, pero se fue, pero nunca se arrepintió de sus pecados, no recibió el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo. Simplemente, ¿cierto?, hicimos una oración rutinaria, pero siguió siendo la misma persona. No ha pasado de muerte a vida. Entonces, muchas veces se cumple esto y la iglesia ha tenido gente inconversa. Y por eso que es importante conocer esto, porque así también nosotros nos vamos a dar cuenta si aún necesito, realmente yo estoy en esto, ¿ya? Porque el inconverso no entiende las cosas de Dios. Mucha gente dice, no, yo leo la Biblia y no entiendo nada. No sé, yo veo que otros entienden rápidamente, a mí me cuestan. Y es más, hay cosas que no las quieren hacer porque dicen, no, eso no, nada que ver, no va conmigo. Pero en realidad el inconverso no entiende nada de lo espiritual. El inconverso dice, el hombre, el gentil y el inconverso. El gentil, los judíos le llamaban gentiles a todos los que no pertenecían, ¿cierto?, al linaje de Israel. Pero también Pablo llama a los gentiles, por eso dice que viene el evangelio a todos los gentiles, a todos los que no conocen, pero también le llamamos gentiles a los que no están en el reino, los que no han recibido al Señor. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales, ¿ya? Por lo tanto, no puede entender lo espiritual porque
es racional, ya no entiende las cosas espirituales, está muerto espiritualmente. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe con las cosas son incomprensibles para el hombre natural. Por eso es que cuando uno va a hablarles, yo a veces digo, muchas personas dicen, yo le digo que debe creer en Dios, que Dios va a hacer esto, Dios tiene promesas, y le hablan a la gente del mundo, y yo digo, lo primero que hay que predicarles es el Evangelio, hay que predicarles la salvación. Ellos tienen que conocer que Cristo, cierto, murió por ellos y que ellos realmente se arrepientan de sus pecados. Después yo puedo hablarles de las cosas espirituales, pero yo no podría hablarle a alguien de todas las promesas de Dios si todavía ellos no han nacido de Dios, no entienden, no captan las cosas espirituales. Tienen que llegar primero, cierto, a Cristo, y después de eso podremos nosotros empezar a hablarle y van a entender las cosas espirituales, porque ya el Espíritu de Dios los ha resucitado para que perciban lo del Espíritu. Entonces el mundo, dice, del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos. Por eso es que les cuesta tener una fe que puedan ver cosas sobrenaturales. Y el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Se entra por fe al reino. Por fe se salva. La salvación es por fe. Entonces el hombre racional no va a poder porque no entiende. No entiende. ¿Y por qué si él murió por mi pecado? ¿Por qué el mundo todavía sigue así? Sí, ¿por qué si Dios esto? Y empiezan a razonar y buscan muchas explicaciones. Yo a veces le digo, no le des tantas explicaciones a la gente, porque lo que realmente están haciendo es que quieren a ti pillarte, pero no quieren recibir. Entonces tienes que saber cómo manejar para explicar, para llevarles la salvación. Primero tienen que reconocerse pecadores. Cuando llegan a entender, la razón se va porque por fe se entra, por fe se cree, por fe se recibe la salvación. Entonces en el reino no pueden entrar, porque dice que no pueden heredar el reino de los cielos. Todos los hombres naturales, y como leíste en la cita, todos estábamos perdidos. Nosotros pertenecíamos a esa categoría. Nosotros veníamos de allá. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, para Dios, cierto, nos vio como hombres naturales. También en 1 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen. Es decir, el mundo, y nosotros estábamos allá, y todo, hay una categoría de los que están perdidos, la categoría de los que están ciegos, la categoría que dice que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. Así estábamos nosotros. Quizás cuántas veces nos hablaban y nos costaba creer en las cosas de Dios. Jamás hubiésemos querido abandonar el mundo. Yo creo que de alguna manera esta carne, este ser pecador, se acomoda al mundo. El mundo es cómodo para nosotros, para el pecador. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para el pecador, ¿ya? Por lo tanto, pensar en que nosotros podíamos empezar a asistir a una iglesia, pensar que íbamos a empezar a orar y empezar a buscar, a apartarnos de las cosas que a nosotros nos agradaban, era como casi inconcebible. No sé si te has fijado que hay gente que dice, yo no sé cómo pueden hacer esto ustedes, yo no sé cómo pueden ir a la iglesia tantas veces, cómo no salen a fiesta, cómo, y ellos no sé, es que desde el otro lado no se puede comprender. Nosotros estábamos en el mismo lado, nosotros era casi incomprensible. Yo jamás me imaginé que existía este otro lugar. Para mí el mundo era cómodo, ¿ya? Pero cuando tú entiendes, ¿por qué? ¿Por qué era cómodo? Porque está hecho para el pecador. Entonces el pecador vive cómodo en el mundo. Por eso es que habla de que las cosas del mundo ya no están para nosotros. Ya no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para el pecador y nosotros ya no somos pecadores. Ya somos lavados por la sangre. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre. Por lo tanto ya no hay lugar para nosotros en el mundo. Tenemos que salir del mundo, pero no porque la iglesia nos saca, sino porque Dios, ¿cierto?, ya nos limpió y ahora el mundo no es cómodo para nosotros. La gente dice, ¿por qué ya no quieres participar? Nosotros venimos de allá, nosotros sabemos lo que está allá, nosotros sabemos lo que se disfruta, pero cuando se disfrutaba no lo echamos de menos ahora para nada,
Porque hay gente que dice, oh, y cierto, como cuando estaban en iban caminando a Canaán y miraban Egipto, oh, y como echo de menos, como quisiera ir a buscar esas cosas, oh, yo era tan buena para bailar, oh, y a mí me gustaba tanto esto. De repente extraño esas cosas. Hay gente que extraña de todo tipo de cosas, música, cosas, pero porque todavía no se acomodan. Es decir, que todavía esa conversión está ahí entre sí, no hay una decisión clara. Aún todavía me atrae el pecado, quiere decir que algo está pasando, quiere decir que a lo mejor estoy dándole tanto lugar, y vamos a hablar de la carne, ¿cierto? Que quiero volver atrás. El de la carne fácilmente en un momento puede volver atrás, pero el que ya es lavado, nosotros estábamos ahí, por lo tanto jamás hubiésemos querido pensar que un día íbamos a estar diciendo aleluya, gloria a Dios, y menos íbamos a estar hablando de estas cosas, ¿verdad? Amén. Podemos entender entonces que el hombre natural es aquel que no ha recibido al Espíritu Santo, como dice, ¿cierto? El que no ha nacido de nuevo, y entender, como decía, que puede haber alguien que esté en la iglesia y no tenga el Espíritu Santo y esté dentro como un hombre natural y que quizás está tratando como de entender las cosas espirituales, pero no las logra captar. Escucha el mensaje, recibe la palabra, pero finalmente se va y razona. Claro, no lo y entiende. razona todo el mensaje, cuestiona todo lo cuestiona a los hermanos, cuestiona al líder, cuestiona lo que está diciendo, todo lo va a llevar a razonarlo. Entonces nunca va a poder alimentarse, porque no tiene una vida espiritual. La palabra es espiritual, los mensajes son espirituales, todo lo que se hace en la alabanza es espiritual, todo es espiritual, la administración es espiritual y es de espíritu al espíritu. Pero entonces si el hombre es racional, no podrá, todo se recibe por fe. Entonces no podrá, no habrá, esa persona está dentro, pero está la posibilidad que en un momento el mensaje, en un momento pueda arrepentirse y caer de rodillas y darse cuenta que es un pecador y que quiere crecer, quiere desarrollarse, se da cuenta que no puede dejar muchas cosas y que quisiera ser como los demás, pero no puede porque es racional. Y mientras deje de ser racional, mientras no llegue el Espíritu Santo, no va a poder entrar al reino. O sea, eso es muy importante porque a veces decimos toda la gente del mundo, pero a veces hay mucha gente que aún está dentro, pero aún no ha nacido de nuevo, porque aún todavía está, ¿cierto?, cuestionando y no entiende las cosas, porque no ha nacido. O sea, el natural es aquel hombre que no ha recibido el Espíritu Santo, como dices tú, y no tiene una vida espiritual. Es un ser humano nacido de la carne que quizás pueda tener preparación, quizás pueda estudiar la Biblia. Yo recuerdo que una vez fui a ver a alguien que estaba estudiando en la Universidad de Chile teología. Ya estaba como en tercer año, cuarto año en teología. Y me dijeron que él se había intentado suicidar. Y me dijeron, pastora, ¿cómo hablarle? Si usted le empieza a hablar y él le empieza a hablar de Dios y le habla de la Biblia. Y yo fui a verlo. Y la verdad es que cuando empecé a conversar con él, sí tenía mucho conocimiento. Yo empezaba a hablarle y él trataba de darme vuelta por otro lado, de mostrarme que él sí sabía y todo. Después yo le dije, mira, yo vengo realmente porque quiero que tú puedas ahora, con todo lo que sabes, decirme ¿dónde iba tu eternidad si tú hubieses hecho esto? Él daba vuelta a todo. Al final, cuando yo me fui, no recibió el Señor porque él estaba cerca, porque él ya conocía todo de Dios, pero en realidad ni siquiera era alguien que sí tenía conocimiento, aprendió de la Biblia, pero era un ser racional. Nunca había nacido de Dios. Entonces, tú puedes ver que esto no significa que el nacimiento, cierto, puede llevarte cuánto aprendes de la Biblia, sino empieza con el verdadero arrepentimiento y haber recibido al Espíritu Santo. Todo el mundo Dios lo mira como hombre natural, el que no recibe, no ha recibido, no se ha arrepentido, y aquel que está viviendo más en la razón que por medio de la fe. Amén. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a evangelizar o a entregar el mensaje o a dar alguna enseñanza,
poder tener esta oración por la persona para que su entendimiento se abra, porque realmente a veces tratamos, como dice, entregarle enseñanzas espirituales, por ejemplo, algunas que son tan difíciles para entender con respecto al diezmo, por ejemplo, o las ofrendas, o cuando hablamos de las primicias y tratamos de explicarle. Muchos a veces son avergonzados en sus trabajos y tratan de explicarle del porqué de estos principios y todo, pero realmente es imposible de que las personas puedan entender estas verdades tan profundas. El mundo ataca principalmente en esas áreas y muchos de los cristianos tratan de explicarle. Ya a veces le dicen, no me digas que soy tonto porque hace esto, porque en realidad ellos no entienden por qué lo hacemos. Nosotros somos gente nacida de Dios, nosotros entendemos las cosas espirituales, nosotros entendemos las promesas de Dios. El mundo no las entiende, el mundo no las percibe. Entonces tratamos de explicarle. Me acuerdo cuando sucedió todo lo que pasó con el pastor, ¿se acuerda de Durán? Que hubo un gran problema fuerte. Pero ¿cómo trataban de atacar y de atacar cómo? ¿Por qué ustedes hacen esto? La verdad es que no podemos explicarle y que ellos lo puedan comprender. Porque esto se percibe en el espíritu, esto se entiende en el espíritu. Entonces, no se pueden, solamente hay que decirles, bueno, esto es un acto de fe, no podrás entenderme, tendrías tú que tener la fe que tengo yo para hacerlo y vas a entenderlo, pero ahora no te lo puedo explicar. Y a veces no debemos acalorarnos en explicaciones porque nos tratarán de dejar en ridículo, nos dirán que somos tontos, que somos locos, porque el racional va a pensar que nosotros, que los creyentes, que la fe es para los ignorantes, la fe es para los tontos, la fe es para los que no tienen cierto conocimiento, para los que no se preparan, pero los más estudiosos no necesitan, ¿cierto?, la fe. Por eso es que hubo un pensador que dijo que la fe, la religión era el opio del pueblo, ¿cierto?, era lo que adormecía al hombre. Pero en realidad la palabra, dice el apóstol, que los que creemos la fe es poder de Dios. Amén. Quiero que podamos leer esta gran enseñanza que deja acá el apóstol en Efesios 4:17 y dice, esto pues digo y requiero que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Ya no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, el Señor ahí nos está enseñando que ya debemos no andar como antes. Ahí está hablando ya, ¿cierto?, a los nacidos de Dios. No, está hablando y está mostrando. Cuando nosotros vimos esto, queríamos ver lo que está diciendo, cómo andan los gentiles, ¿cierto? Ahí vemos cuál es su forma. Andan en la vanidad de la mente. Él está diciendo, no anden como ellos. ¿Y cómo andan ellos? ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo andan aquellos que no se han convertido? Dice que andan en la vanidad teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Están cerrados de entendimiento. Por eso es que dicen, yo le hablo y está cerrado. Sí, hay que orar mucho por las personas, hay que orar por los gentiles, hay que orar por los compañeros de trabajo. No hay solo que hablarle, hay que orar y pedirle. Hay que hacer muchas veces ayunos, guerras espirituales para que se abra el entendimiento. Nosotros, yo aún por cuando trabajé por mi propia hermana, que podía haberle hablado del Señor, yo tuve que estuvimos nosotros un año entre ayunos y oraciones, buscando y pidiendo específicamente para que pudiera alumbrar Cristo, porque ella estaba muy cerrada, no quería nada del Señor. Es más, me miraba como, ¿en qué estáis metida? Pero la verdad es que comenzamos a orar, yo comencé a orar, con mi madre empezamos a ayunar, y empezamos a orar hasta que en un momento, y pidiendo que Dios pudiera resplandecer. Debemos amar los perdidos, debemos amar a nuestros compañeros, debemos amar a nuestros familiares, pero a través de Cristo debemos orar para que ellos un día realmente después estemos juntos.
nos podemos sentar, conversemos, porque vamos a crecer, vamos a estar juntos como hermanos ahora en Cristo. Pero tenemos que orar por ellos, porque dice aquí claramente, dice que tienen su entendimiento entenebrecido. Así estábamos nosotros. Quizás alguien oró por nosotros mucho, alguien pidió por nosotros, alguien estaba diciendo, Señor, revélate. Amén. Yo recuerdo que tu mamá siempre pedía la oración por ti. Yo quiero que ella conozca al Señor. Después dijo, me arrepiento que lo conozca tanto porque el Señor la sacó de mi lado. Pero en realidad necesitaba la oración. Nosotros orábamos por ti. Todavía no te conocía, yo estaba orando por ti. Para que pudiera, porque no es llegar y decirlo. La mente del hombre en el mundo la tiene cerrada. No es llegar y ir allá, no, pero yo ya le hablé del Señor. Tienes que orar, tienes que realmente amar las almas, tenemos que ayunar por ellos, tenemos que pedir, tenemos que, hasta que Cristo se les revele. Después de eso hay un camino en que en lo personal cada uno tiene que empezar a hacer lo que vamos a empezar a hablar. Pero cuando estamos afuera no hay ninguna esperanza. Si nosotros no estamos orando, si nosotros no peleamos una batalla por ellos, si no lloramos delante del Señor por ellos, ellos no van a poder abrir su entendimiento, nunca van a poder conocer a Cristo. Y eso sería lo más terrible, porque morirían en la oscuridad, morirían sin conocer realmente el amor de Dios, sin conocer que Dios es un Dios real, morirían en toda la pobreza más grande. Y eso es terrible. Eso es lo que dice, que se perdieron en toda sensibilidad. O sea, están entregados al pecado. Así estábamos tú y yo. Justamente me recordaba de cómo yo estaba antes y lo que decía usted, que en un momento alguien oró por nosotros. Alguien tuvo ese amor y esa compasión para poder vernos en esa condición, porque muchas veces nosotros decimos, ya, esta persona es dura, esta persona es cerrada, le he hablado tantas veces, cuántas veces he tratado de entregarle el mensaje y me debate y se levanta en contra, pero realmente que esté el amor en nuestro corazón hacia los perdidos para poder orar de esa forma y, como dice, mirándonos a nosotros mismos, porque yo realmente no tenía ninguna posibilidad, estaba totalmente vuelta al mundo y ninguna posibilidad de volverme a Dios. Pero la oración de la intercesión y con amor y con compasión hacia mi alma llevó a que en un momento se abriera mi entendimiento, que el diablo me soltara y pudiera entrar la palabra. Entonces, no cansarnos, y como dice, quizás muchas veces tratamos de hacer la obra, pero con palabra, pero también hay una parte que tenemos que hacerla en el mundo espiritual, que es hacer una guerra espiritual a favor del que tiene su entendimiento entenebrecido, porque es un poder tremendo que tiene cautiva a la persona y que solamente el poder de Dios puede quitar esa venda y que pueda entrar el mensaje y la persona pueda recibir al Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la necesidad que tiene la iglesia de orar por los perdidos, de orar por el más duro, por el soberbio, orar por quizás aquel que anda muy mal, muy perdido. Dicen, ¿qué va a recibir? Pero ora por él, ora, aunque lo veas que quizás es un ateo. He visto ateos que se han convertido, tocados por Dios. Hay alguien que Dios me dijo, yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo. Y Dios lo derribó. Hoy es un lindo varón de Dios que sirve al Señor y sirve al Señor con todo su corazón, de verdad. Es un hombre que realmente nació de nuevo, porque vamos a ver las características y realmente hay muchas cosas que van mostrando. Pero él me dijo, yo no creo, yo soy el Dios. Y otro me decía, el dinero es el Dios. Pero terminaron rendidos al Señor. Pero esto tiene un precio. Nosotros debemos orar por los perdidos, llorar. Nosotros debemos interceder, no debemos dejar nunca. Si ya tienes tus familiares listos, sigue orando, sigue orando. ¿Sabes? Dios te va a poner almas y va a decir, realmente tú estás pidiendo, y te va a dar, porque sabe que tú estás llorando por ellos, y te va a entregar gente para que pueda recibir el evangelio. Ellos van a recibir, porque Dios va a abrir su corazón.
Ellos están en una batalla, ellos están totalmente perdidos como estábamos nosotros. Yo cuando pienso en eso, yo siento mucha compasión porque yo sé de todo lo que yo viví estando lejos de Dios. Sé lo que significa estar tan lejos, tan perdidos, con toda tu mente tan, dice, cierto, corrompida, buscando ayuda quizás cuando estás con problemas. Yo busqué ayuda a través de la hechicería. Yo estuve buscando ayuda con la tabla Ouija, consultando porque hay espíritus que entraban en mi casa. Comencé a buscar ayuda a través de diferentes cosas. Yo fui de la que traté de caminar, de subir a pies pelados el cerro, porque sentía que necesitaba de Dios y necesitaba ayuda, pero habían tantas cosas en que uno las busca de esa manera. Y uno cuando ve esto, uno dice, Señor, necesitan conocerte. Ellos buscan la ayuda. Yo la busqué después en los libros, la busqué en la filosofía, la busqué en el racionalismo. Traté de buscar de cómo encontrarme conmigo, cómo arreglar muchas cosas que uno sabe que no están bien dentro de uno. Pero la vida nos va golpeando y uno quiere cómo mejorar, quiere ver cómo si va a funcionar o no, si este hombre realmente es el hombre de mi vida, si realmente me va a hacer feliz, si me engaño o no me engaña, todas estas cosas que van pasando, el horóscopo y todas estas cosas, todo eso está en el mundo. Todo eso el mundo lo sigue, lo cree. La gente hace cábala, la gente se pone ropa al revés, la gente pone cosas en la casa, en la entrada a la puerta, necesita poner un contra, necesita hacer que esto para que no entren los males y una cantidad de cosas que todo eso estábamos, no sé, cuando salíamos. Si se te olvidaba algo, siéntate de nuevo, no puedes, siéntate 3 veces. Todas estas cosas, se te cayó la sal, o va a haber pelea, tírala hacia atrás, una cantidad de cosas. Yo creo que mucha gente me está entendiendo en estos momentos. Y así quizás muchas más tú practicabas, que te lo enseñaron, que esto te trae buena suerte, no hagas nunca esto, ponen la escoba detrás de la puerta, no sé, una cantidad de cosas que vivíamos en el mundo y así vive mucha gente. Y ahora cuando yo miro eso, yo digo, tan perdidos estábamos, ¿cierto? Y uno mira el mundo y la verdad es que sin Dios uno va de tumbo en tumbo, va tratando de ver qué le resulta, pero en realidad es ciego. Yo estos días se me cortó la luz en la noche, hubo un corte de luz y dije yo, ¿cómo, Señor, un ciego se puede manejar? Porque estaba atenta y decía, yo sé que eso está aquí, pero no lo puedo encontrar. Y yo decía, Señor, así es la vida de un ciego. Estando las cosas ahí no las puedo ver. Entonces ayúdame a tener compasión del mundo, le decía. Porque a veces nos falta amor por los perdidos. Porque a veces nos miramos y empezamos a juzgar, oye, pero mira, yo le digo que hay a la iglesia, pero no es tan fácil. Amén. Entiendo por qué en la mañana el Señor me llevaba a orar y me llevaba justamente a decir que nos pusiera amor por los perdidos y podía ver en mi ciudad, me llevaba a ver mi nación y le reclamaba lo que usted decía un día, Señor, tú nos dijiste que en nuestra nación vendría un avivamiento. Y yo le decía, Señor, y miraba a los niños, que ha sido tan fuerte lo que está pasando con los niños, de este plan destructivo que se está levantando en contra de ellos. Y la iglesia, nosotros, los que se nos ha abierto el entendimiento, no podemos mantenernos indiferentes frente a lo que está pasando. Todo este plan diabólico que ya está avanzando, porque veía cómo están avanzando los planes de las tinieblas a pasos agigantados, destruyendo a los ancianos, destruyendo a los niños, destruyendo a los jóvenes, y el Señor me decía, me llevaba a esto, ponnos amor como iglesia para poder hacer algo por ellos. En este tiempo queda tan poco tiempo, nos queda tan poco, vemos todo lo que está pasando y cómo ha avanzado ahora con esto de la pandemia y las señales del fin, ¿verdad? Entonces, que podamos mirar, como nos está diciendo, mirar en esa y comprender compasión. que, como dice la Escritura,
que hay una gran fiesta en los cielos. Hay un gran gozo cuando un pecador, ¿cierto?, llega a Cristo. Es importante conocer que tú y yo logramos una fiesta, y quizás muchos hermanos que nos están viendo celebraron cuando tú llegaste al Señor. Hubo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, totalmente perdidos, y no sabíamos, nosotros no conocíamos el camino, no sabíamos la dirección, y en un momento el Espíritu Santo vino a nosotros, corrió los velos y pudo entrar, ¿cierto?, la palabra del Señor y convencernos. Y nos dimos cuenta nuestra condición de estar lejos de Dios, y llegamos a las plantas. Y eso abrió el camino de nuestra salvación. Amén. Aquí está la palabra que veíamos de cómo ve Jesús a los perdidos, y dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es lo que hablábamos del amor de Dios, el amor por los perdidos, estando lejos, sin conocimiento, sin entendimiento, ciegos, perdidos. El Señor los miró y dice que los vio como ovejas. Así mira el Señor al mundo, así mira a todos, aún aquellos que puedan llegar y, como dicen, no es malo, puedan venir y todos podamos llegar a la iglesia, pero es importante. Aún Dios, cuando sigue mirando a aquel que todavía no puede entender, no puede entrar, pero está viniendo, siente que Dios le atrae, siente que Dios lo está acercando, pero aún todavía no entiende, todavía no ha recibido, pero se acerca a Dios. Dios sí lo está mirando, Dios lo está llamando, como lo mira como una oveja sin pastor, y quiere ser el pastor de su vida. Él quiere pastorearlo, Él quiere guiarlo. Necesitan dirección, necesitan ayuda, necesitan de quien les oriente, necesitan conocer la verdad. Ellos están perdidos, así como vemos todo el mundo, ¿cierto? Los políticos con todo lo que hacen, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? ¿Cuál es la mejor decisión hoy día? Sí o no, ¿cierto? El 20%, no, el 10%. Pero todo esto, nosotros sabemos que todo lo que esté pasando, están tan perdidos, todo lo que están tratando de hacer el mundo, de Dios lo mira así, todos perdidos, como ovejas sin pastor. Aún al más malo, al más cruel, si no conoce al Señor, lo está mirando de esa manera, ¿cierto? ¿Cómo los ve entonces? Perdidos, muertos, en un estado deplorable, corruptos, inmundos, perversos, sin ninguna posibilidad de hacer algo bueno, totalmente perdidos, y su destino, el infierno, sin remedios, totalmente condenados. Eso quería destacar, esta parte que tenemos acá al final, que dice su destino, el infierno sin remedio. O sea, entender que el hombre natural, su destino es el infierno. Entonces, ¿cómo ser indiferente y decir, ya, pero yo soy salvo y yo me voy a ir al cielo? Como dice, al lugar donde hay calles de oro, mar de cristal, un lugar precioso, y nosotros estamos contemplando desde acá de la tierra, pero en el espíritu contemplando hacia dónde vamos y disfrutando de eso, aunque vivamos situaciones difíciles acá en la tierra, pero sabemos qué es lo que nos espera también más allá. Pero acá el natural no tiene ninguna posibilidad. Entonces no podemos ser indiferentes, decir, como un día parece que usted tuvo una visión, que estaba en un lugar disfrutando y al otro lado estaban todos sufriendo. Entonces, ¿cómo ser indiferente? Decir, ya, no importa, yo disfruto y me voy al cielo, pero ver que hay miles y miles y millones de personas que están en esta condición y que en realidad no tienen ninguna posibilidad de salvación. Y por eso el Señor nos escogió a nosotros, hija, para llevar el Evangelio, no los ángeles. Pudieran venir los ángeles a predicar el Evangelio. Sería quizás más creíble, porque ellos, entre comillas, porque ellos tienen un poder, ellos tienen, ¿cierto? La gente diría, no, este es del cielo. Y dicen, pero ¿y este qué me tiene que decir? Pero la verdad es que tenemos mucho que decir. Nosotros venimos de ahí. Nosotros sabemos lo que es estar muertos en delitos. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Nosotros podemos, como decía el domingo, ir a resucitar a muertos, porque nosotros un día estábamos muertos. Ahora podemos ir a decirle, yo conozco esas cadenas,
yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé cómo lo disfrutaban, pero yo sé cómo lo estás pasando, pero sé también cómo estás en la noche. Sé que después de tener todo esto, a veces te sientes el ser más podrido. Sé que después que tú engañas a tu esposa, quizás lo estás pasando súper bien, pero después te sientes podrido. Yo sé que todo lo que estás haciendo, tarde o temprano, todo esto te va pasando la cuenta. Yo sé lo que es estar allá. Entonces, tenemos un mensaje. Nosotros tenemos un mensaje en carne viva. Nosotros queremos ir a rescatar porque sabemos lo que es estar ahí. Y nosotros también sabemos lo que es el reino de Dios. Sabemos lo que es estar ahora, en esta libertad, estar en esta plenitud. Y queremos que otros también, si nosotros pudimos, estando igual que ellos, también podemos rescatar a otros. Amén. Amén. Si Dios lo hizo con nosotros y siendo como estábamos y lo perdido que estábamos, ¿cómo no vamos a tener la fe de creer que también lo puede hacer con ellos? Amén. Entonces, tenemos un testimonio de fe que es muy cercano. Y vemos al otro hombre, el hombre carnal, y acá está en 1 Corintios 3:1 que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí tenemos otra categoría también de hombres, que es el carnal, y vamos a ver ahí también que el carnal ha sido alguien que nació de nuevo, pero algo pasó ahí en el camino que se quedó acá en una condición de carnal. Amén. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el carnal y el hombre espiritual. Aquí ya son los nacidos de Dios y de ahí hay dos categorías, o eres carnal o eres espiritual. Puede ser un recién nacido y empezar una vida espiritual, puede ser un recién nacido y en los poquitos días empezar a tener una actitud más carnal que espiritual. Y ahí empieza a haber ya la decisión de que si quieres mantener la vida y crecer en el espíritu, o puedes llegar a ser alguien que conoció al Señor, y eso es muy terrible porque ya no puedes volver a ser un ser natural. Ya no puedes decir que nunca lo conociste, porque dice en hebreo, mejor es que nunca lo hubieras conocido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya conociste, ya conoces la verdad. Y conociendo la verdad, resistes al crecimiento y te quieres quedar en una categoría entre la iglesia, entre saber que no quieres irte al mundo porque te puedes perder, no quieres irte al mundo porque sabes que eso significa estar condenado, pero también sabes porque ya tienes la verdad, pero tampoco puedes, no estás creciendo. Entonces hay un lugar que es el término medio, y que el Señor también lo llama tibio, ¿cierto? Dice que es tibio. Nosotros le llamamos mediocre, ¿cierto? No tiene un deseo, ¿cierto?, de querer superar, de crecer, sino se conforma. Ya, por eso no os conforméis a este siglo, ¿cierto?, sino renovaos vuestro entendimiento. Se conforma a la vida, se conforma a una religión, se conforma a mantener una vida religiosa, a cumplir con ciertas cosas, y eso, para mí eso es suficiente. Hay otras cosas que no quiero que se metan conmigo. Yo tengo mi manera de servir. El Evangelio no es a manera de las personas, sino que es a la manera de Dios. No es a mi manera. Bueno, yo vengo a la iglesia, yo vengo a esto, y después me voy, no quiero meterme con nadie. No es el Evangelio a tu manera, porque Dios desea que nosotros tengamos comunión con los santos, porque dice que no puedes ser un hijo, no puedes decir que eres hijo si tú no amas a tu hermano, no te interesas por él, no sabes lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, hay ejemplos entonces de dos tipos, o son carnales o son espirituales. En la cosa, ¿cierto?, tienen una cosa en común, los dos son nacidos del Espíritu. Los dos nacieron. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en Corintios 3:1, ¿cierto? Cuando Pablo le habla a los corintios y le dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, tal como lo dice en la parte que leímos ahí. Ahí aparece por primera vez la palabra carnal. El apóstol Pablo les llama, le pone ese nombre, le ponen esa categoría a través
¿cierto?, de las cartas y las cartas teológicas nos empiezan a hablar, las apostólicas, nos dicen claramente a través de esta enseñanza que la iglesia tiene gente carnal y que dentro de la categoría de los nacidos hay algunos que van a decidir ser carnales y no van a querer crecer. Vamos a ver que el carnal es aquel, ¿cierto?, que no es el recién convertido. ¿Ya? El recién convertido puede ser un recién nacido y comienza inmediatamente su vida espiritual y ya a la semana va creciendo, va desarrollándose, va buscando las cosas de Dios, empieza a acercarse, empieza a abandonar el mundo, empieza a dejar cosas, ya empieza a ir, ese es espiritual, va creciendo y Dios lo llama espiritual aunque esté recién, aún ore de la manera inclusive que todavía no conoce mucho cómo orar, pero para Dios ya es un espiritual porque ha nacido de Dios, ya tiene el Espíritu Santo, solo que el carnal es alguien que después de haber hecho todo esto, después de que Dios empieza a esperar que empiece a abandonar cosas, no las quiere dejar y empieza, aunque sepa lo que debe hacer, no lo quiere hacer, aunque empieza a conocer la palabra, pero no quiere cumplirla, entonces empezamos a tener problemas. Ya no quiere crucificar y volvemos a la cruz, ¿verdad? Entonces, no puede hablarnos, dice, como espiritual. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que el cristiano carnal es como un niño. Ya es alguien que hay que volver a como enseñarle. Aquí hay un problema. Aquí no hay una persona que va creciendo y que de pronto se convirtió en carnal, sino que en alguien que cada vez, que cuando está creciendo, pero si empieza después a actuar en la carne, le está diciendo, volviste atrás, vuelves a ser un niño. Porque no está la categoría, ¿cierto?, en que tú, bueno, entiendo que hoy día te ha tocado esto, entiendo que de repente te cueste dejar la carne. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más adelante que el que va creciendo va a ir abandonando la carne. No podría volver después a la carne. Si el que va creciendo volvió atrás, es que realmente, como dice el apóstol, después de haber yo tratado, haberlos visto, comenzaron en la carne y ahora empezaron en el espíritu, van a terminar en la carne, entonces van a volver atrás totalmente. Tú has vuelto atrás, tú abandonaste tu vida espiritual y preferiste la carne. Entonces, aquí es importante conocer esto porque la gente que es carnal no es el recién convertido. Porque a veces dicen, no, pero es que todavía es carnal, como que todavía no es espiritual, pero tú eres espiritual desde el momento en que tú naciste de Dios, en que el momento que el Espíritu Santo entró, te conviertes en una vida espiritual, te conviertes en un ser espiritual. Ahora, inmediatamente comienza tu vida espiritual a desarrollarte. Ahora, cuando tú dejas de empezar a querer que el Espíritu Santo esté tratando algunas áreas y no quieres abandonarlas y quieres seguir viviendo una vida espiritual, pero también aceptando muchas cosas de la carne que no las quieres cambiar, entonces te estás convirtiendo en un carnal. O sea, un carnal es un rebelde. Dice la palabra que el cristiano es como la luz de la aurora, que va creciendo continuamente, ¿cierto? Como dice, desde el primer día de la conversión, ya empieza a dar frutos de madurez, de crecimiento, de una vida espiritual. Y esto, como mientras preparábamos el tema, decía, esto en un año ya debería verse una transformación espiritual en la vida de la persona. O sea, no tienen que pasar 10 años, 20 años para lograr ver una madurez espiritual. Y como vamos a ver en un ratito más, los pasos de una madurez. Entonces, no tiene que pasar muchos años, sino que en un corto tiempo ya una persona puede empezar a dar estos frutos de crecimiento y de una vida espiritual, como lo enseña usted muchas veces, de que en un corto tiempo ya estaba predicando, estaba enseñando, al poco tiempo ya el Señor la llamó a abrir una obra y no tuvieron que pasar años y años. Entonces, esto acá pasa, por lo que usted dice, una vida que se deja de transformar. Y algo también quiero acotar, que cuán importantes son estos procesos que el Señor nos va llevando a vivir y que los podamos entender desde recién convertidos
en adelante que para poder ir siendo transformados, también Dios nos va sometiendo a algunos tratos y que si realmente yo no los enfrento como el ser espiritual o como la palabra me enseña que debo enfrentarlos y los enfrento en mis emociones, en el pecado, eso me va a llevar a mí a un estancamiento y voy a dejar de renovarme. Claro, porque el ser espiritual, como decíamos antes, estábamos ciegos, estábamos sordos, estábamos mudos, estábamos muertos en todo. No teníamos ninguna percepción, no entendíamos las cosas espirituales. Ahora sí, cuando nosotros ya hemos nacido y cuando hemos recibido el Espíritu Santo, desde ese momento no podemos volver afuera sin tener el conocimiento. Ya tenemos la luz, ya tenemos el conocimiento, sabemos ya que lo que lleva el pecado, empezamos a entender que éramos pecadores y ya ahora el Espíritu Santo comienza a operar un milagro en nosotros para que empecemos a abandonar las cosas. Ahora, yo puedo empezar a ser obediente al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo empieza a hacer la obra regeneradora, no es mía, la hace el Señor. Es el Espíritu que opera en nosotros, ¿cierto? Y Él empieza de inmediato a llevarnos a lo que dices tú. De pronto nos encontramos frente, llegamos a la casa, si es soltera, llega a la casa, un jovencito, una joven, llega y la mamá siempre le contestaba, oye mamá, ¿tú y qué? Y nunca, pero ese día llegaste y cuando la mamá te dijo algo, tú no respondiste. Y tú dices, no, yo ya no le puedo responder, siento que ya eso sería malo. Empiezas a darte cuenta de lo malo y lo bueno, empiezas a ver que las cosas que hacía eran malas, entonces ya no las quieres hacer. Entonces empiezan a haber pequeños cambios, pequeños, pero son grandes delante del reino. Es como cuando Valeca ve algunas cosas que logra hacer David, dice, oh, y una gran batalla ganada, ¿cierto? Un gran triunfo y un pequeño cosa que avanza con su hijo. Para ellos son grandes cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que él tiene que empezar a asimilarlas, pero son grandes cosas. Para él es pequeña, y algunos dicen, oye, manzalecera, ¿no? ¿Sabes qué? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Llegué a la casa y no tenía ganas de fumar, al final yo me fumaba 2 cajetillas y al final me fumé un cigarro y hasta me dio asco. Entonces dice, pero mira, pero yo digo, hey, antes fumaba 2 cajetillas y de pronto vuelves y ya casi no te dan ganas. Seguro que después la próxima semana no vas a querer ni fumar, porque ya te das cuenta que estás saliendo de eso, ¿cierto? Te estás abandonando. Entonces, es una vida que empiezan a haber cambios, primero pequeños, pero van a ser muy claros. Siempre hay un avance como la luz de la aurora. El Señor te va llevando a eso, pero eso tiene que ir pasando. Y esto pasa con el recién convertido. Pero ¿qué pasa? Cuando se le llama carnalidad. ¿Por qué? Porque es nacido de la carne. Y aquel que se quiere sujetar a las cosas que tenía, no quiere abandonar la antigua naturaleza, aún quiere seguir teniendo lo mismo que tenía con esto, pero también quiere las promesas. Entonces, aún hay orgullo, aún hay soberbia, aún hay muchas cosas que están en la carne, pero también quiero las promesas. Entonces, porque ya entiendo, también quiero salvarme. Entonces, pero empiezo a hablar y ahí el carnal tiene un discurso muy especial. El carnal siempre es el que él se va a justificar dentro de todo. El carnal justifica su carnalidad. Oh, y es que yo igual los daños que yo traigo, para mí es tan difícil dejar esto. Si en el Señor no tienes que hacer nada, solo tienes que creer y decir, Señor, tú me libraste de esto, Señor, yo ya no quiero más hacer esto. O sea, no es, pero el carnal tiene un discurso muy especial, ¿ya? Hasta un discurso que los otros y lo entienden, ¿ya? Y empieza a mostrar como que el evangelio es algo que es para algunos y que no todos pueden lograr y qué bueno que tú lo puedes lograr, para mí es muy difícil, es como que a otros les va bien, a otros no les funciona, es como raro. El carnal siempre va a tener una doctrina media mezclada
Y siempre yo no soporto la doctrina del carnal, porque siempre el carnal justifica la debilidad humana. Pero es que igual somos débiles, somos seres humanos. Pero el Señor nos vino, como dice el apóstol Pablo en Romanos, leí estos días, y marcaba donde decía, como el Señor vino, y vino a nosotros cuando éramos débiles, dice, cuando éramos, ¿ya? O sea, ya no somos débiles. Ya en el Señor, ya nuestra naturaleza débil quedó totalmente destruida. Ahora tenemos una naturaleza que es fuerte en el Señor, porque es fuerte para vencer el pecado. Entonces ya no es una naturaleza débil para el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza que es capaz de vencer el pecado. Entonces el lenguaje del carnal es lo que más se mueve dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso significa sacrificar. Eso significa, como la otra vez enseñaba, poner tu cuerpo en sacrificio. Eso significa pescar la cruz y crucificarte. Eso significa dejar cosas y abandonar cosas. Por ejemplo, no darle mucho tiempo a la Biblia. Igual es lindo, me gusta, llego los domingos a los cultos, algo bendecida, pero toda la semana para volver a escuchar el mensaje, porque es que no, la Biblia me aburro, me da sueño, a mí me gusta escuchar mejor los mensajes y no vivimos de puros mensajes que escuchamos, nosotros no buscamos nuestro alimento. Si tú ves que el Señor les enseñó a sacar, cada uno ir a buscar el maná, recogerlo. Ellos tenían que, podía haber dicho, bueno, yo le hago aparecer en su casa y mismo les voy a poner el pan. No, vayan a recogerlo y saquen el pan que necesitan diariamente. No saquen doble porción. No saquen la porción para la semana, porque se les echaba a perder. Todos los días tenían que ir a sacar. Todos los días tenían que recoger maná y traerlo y ponerlo para comérselo. Todos los días tenían que ellos mismos ir a buscar el alimento, o si no se iban a morir. Y Dios está diciendo, hey, el cristiano, el hijo, tiene que pedir. Yo me río mucho al ver a David, que llora, ¿cierto? Y nosotros decimos que Alicia dice, aquí está tu mamá, ya sé lo que quieres, ¿cierto? Y porque yo digo, guagua, que no llora no mama, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque él quiere comer, necesita crecer su cuerpo, su organismo, le está pidiendo alimento. Hay algo que lo está llevando. Nadie le enseñó a que cuando lloraba iba a comer, nadie le enseñó que él tenía que succionar, pero él naturalmente tuvo que empezar a sacar el alimento porque si no se muere. Entonces el cristiano, el nacido de Dios, empieza a interesarse en las cosas de Dios, comienza a aprender de Dios, comienza a buscar la palabra, tiene que traer el alimento, tiene que buscarlo y tiene que empezar a desarrollarse. Llega el día del culto, el otro domingo, ya tiene varias palabras en que Dios le ha hablado, tiene un devocional, empieza a buscar, mira lo que aprendí hoy día, empieza a ver, ¿cierto? El cristiano tiene que empezar a ver que hay una vida que va de acuerdo a su crecimiento y a lo que realmente es ahora. Es un ser espiritual que dice el Señor que vamos a comer de este maná que es del cielo, el Señor, y vamos a alimentarnos de la palabra, vamos a alimentarnos ahora de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que este cristiano que nació de Dios, pero no quiere dejar el mundo, no quiere abandonar todo. Algunos tienen alguna polola, llegan y dicen, no, pero yo todavía me cuesta, es que yo la amo tanto, y no quieren abandonar. Tendrían que, el que se convierte debe dejar todo, porque si no se deja poco a poco, algunos dicen, pero de a poco, no, o lo sacas todo o nada. El Señor le dijo al joven rico, deja todas tus cosas y sígueme. Y él dice que se fue triste porque no fue capaz de dejar la riqueza, porque amaba su riqueza, pero no fue capaz de abandonarla, se perdió. El Señor dijo, si no eres capaz de abandonar todo, no me sigas, porque en la mitad del camino te vas a devolver, porque te vas a quedar en la mitad del camino y vas a empezar a decir, bueno, es que igual dejar esto, igual abandonar, tengo a mis amigos, ¿cierto? No sé, si juegas al fútbol, tienes todo el club, tienes toda tu gente y quieres empezar, no, pero igual, yo voy a la iglesia, pero Dios sabe que igual estas son cosas que yo no las mezclo. No, es que hay cosas que van a tener que abandonarse absolutamente. Y ahora en Cristo vas a tener que volver a tener nuevas actividades que no van a ser las del mundo. No eran los intereses del mundo. Entonces, cuando el hombre no tiene la capacidad no quiere hacerlo, está rechazando lo que tiene Dios hacia adelante. Y está diciéndole, sí,
quiero esa salvación, pero a mi manera. Y ahí vemos a muchos, y creo que la iglesia tiene más la categoría carnal que la categoría espiritual. Wow, sería muy diferente el trabajo de un pastor, ¿cierto?, que llevara a los hijos rápidamente, que los que nacieron en un año, imagínense, ya son espirituales, estaríamos viendo los otros, pero a veces estamos viendo gente que tiene 10 años, 11 años, 5 años y todavía hay que estar, pero mire, todavía son molestos, se enoja con los hermanos, todavía no les gusta que este otro hermano, todavía hay que estar viendo cómo les enseñas y llevan tiempo. Y al final uno dice, ¿realmente irá a madurar este creyente? ¿Se va a salvar? Porque, el carnal no entra, no se salva. Dentro de lo clave que decía usted ahí también, para no quedarnos en esta condición, porque en realidad acá estamos todos, como decía, todos los dos nacidos del Espíritu, pero hay uno que pasa la barrera y llega a ser el hombre espiritual que vamos a ver más adelante, pero hay otro grupo que se queda en este lado, en el lado del carnal. Y algo clave, como decía, es esta justificación, que el carnal tiende a justificarse y entender que Dios nos va a estar hablando de diferentes formas, porque como dicen, usa hasta las piedras para hablarnos. Y el Espíritu Santo va a estar ahí usando todos los medios para confrontarnos con esta carnalidad, y lo hace a través del que está a mi lado, puede ser la esposa, el esposo, puede ser a lo mejor un hijo, o a través del siervo, la palabra, porque el Señor nos ama y no quiere que nos perdamos. Y como dice usted, sabe que el quedarse en esta condición significa perderse, porque es estar en la tibieza. Como dice, mejor eres frío o caliente, pero si eres tibio, te vomito. Y el tibio el carnal está en esta condición de tibieza. Y el Señor va a estar amonestando de una u otra forma, va a estar hablando, pero el carnal tiende a justificar, y como veíamos delante, que no debemos acomodarnos y conformarnos con lo que está, sino que debe incomodarnos todo lo que aparece en nosotros, y decir, esto, si me dijo la esposa, me dice que soy orgulloso, que soy altivo, yo tengo que escuchar y entender que si es el Señor el que me está hablando, y decir, tengo que buscar al Señor y meterme con Dios hasta que ya no se diga eso de mí, porque en realidad hay una manifestación de esa área, y si yo no la peleo con Dios, si yo me acomodo a eso va a llevar a detenerme en la regeneración, y puedo correr el peligro de estancarme. De acostumbrarme a ser un carnal, de sentir pena por mí mismo, de verme que Dios me ama, porque muchas alabanzas que tocan son carnales. Muchas, yo examino las alabanzas y creo que los siervos deben preocuparse de las alabanzas que se cantan, porque eso ministra y eso puede llenar el corazón de la gente. Y que, como a veces yo te digo, mira, hay alabanzas que yo no las paso y son lindas, las escuchan mucho, las cantan y mucha gente llora con ellas porque dice, sí, Señor, siempre tú me estás perdonando, yo siempre caigo y tú siempre me perdonas y tú eres tan lleno de amor. Y le damos, yo dije, oye, pero esta persona se va a acostumbrar a pasar en el suelo, porque Dios siempre lo va a levantar. Entonces no va a desarrollar a que sí, cuando yo dije 7 veces caer el justo, pero las 7 veces lo va a levantar el Señor. ¿Pero qué significa? 7 veces tiene que ver con el número perfecto. Significa que mientras yo me caigo, yo después me levanto y no voy a volver a hacerlo. Hay un camino a perfección. Cada vez que yo voy aprendiendo y esto no debo hacerlo, yo ahora lo cambio y empiezo a ir creciendo. ¿Por qué? Eso es perfeccionarme. Cada persona comete errores, pero después si no los comete más ya se perfeccionó. Eso significa que yo debo aprender a vencer mis debilidades. Y en Cristo dice que no debemos decir que somos débiles, somos fuertes. Porque el débil diga fuerte soy. Porque nuestras debilidades Dios dice que se perfecciona su poder en nosotros, en nuestras debilidades. Por lo tanto, nadie puede decir, esto yo no puedo. Yo aprendí estas cosas, estas palabras, dije, no pueden estar, estas están en los carnales. Yo no puedo, yo no siento. Todas estas cosas son carnales y muchas alabanzas que hablan de sentir y hacen que la gente
porque lo que hacen es ministrar a la carne, y la gente le gusta, porque le gusta que le acaricien la carne. La gente le gusta que le digan, no, si me doy cuenta, yo te entiendo. Ay, pero mira cómo son. ¿Y dónde está el amor de los hermanos? A veces inclusive recuerdo que muchos dicen, pero es que usted es tan dura que parece que no tiene amor. Pero yo lo que voy es que, hey, entra. Es lo mismo que si le dijera gracias, ¿cierto?, a Pamela cuando está corrigiéndola. Y ella le dice, mamá, eres tan dura que no me amas. Sí, a veces el hijo cree que puede que el padre no lo ama porque está siendo duro, pero que lo que está haciendo es llevándolo porque sabe que él tiene que abandonar eso para poder crecer. Porque si no, eso lo va a seguir toda su vida. Si tú dejas a un niño que sea rebelde y soberbio pequeño, dice que tú lo estás preparando al infierno. Tú tienes que enseñarle al chico la obediencia. Y aunque primero te cueste, te duela, pero tienes que hacerlo. Entonces, no es fácil porque tú quieres salvarlo. Tú quieres que el chico crezca y sea un chico que realmente dé buen ejemplo, que para ti también sea descanso. Pero dice que el que cría un hijo soberbio va a tener lágrimas y va a llorar, va a sufrir. Corrige al niño pequeño y cuando esté grande vas a alegrarte, va a alegrar tu corazón. Pero si tú no lo haces, entonces cuando esté grande vas a llorar, vas a lamentar. Entonces yo sé que el cantar es aquel que no quiere dejarse trabajar, es aquel que quiere quedarse con su soberbia, quiere servir a Dios, pero se justifica. No, lo que pasa es que a mí no me gusta que me hablen así. A mí no me gusta cuando a mí me dicen esto. Entonces hay que ver cómo le acomodamos. La iglesia se ha vuelto cómo acomodar para que la gente se sienta cómoda, para que la gente no se sienta mal. Hablemosle de esta manera, digámosle de esta manera. ¿Y qué pasa? Que lo que estamos haciendo es tener puros niños. Es lindo lo que tener puros niños porque siempre te van a necesitar. Yo creo que el apóstol Pablo, la preocupación verdadera de los siervos, los hombres de Dios, no es que nosotros estemos siempre y que nos vean siempre y que nos necesitan. Gloria al Señor, porque siempre vamos a estar en un momento ayudándoles en la sabiduría que Dios nos da para ir ayudándoles en ciertas cosas, pero queremos que crezcan. Queremos que después entiendan las cosas espirituales. Ya no queremos estar corrigiendo continuamente. Ya no queremos estar exhortando, sino que queremos ya empezar a hablar de las cosas del cielo. Queremos tener un lenguaje más espiritual y queremos ya no estar teniendo conflictos, porque con la carne hay un conflicto. El espíritu con la carne no se pueden entender. Entonces, no hay comunión, hay desaveniencia. Entonces, un cristiano que empieza a justificarse y empieza a mirarse, que no, a mí me cuesta, es que mis heridas, hoy día se ha hablado tanto de heridas, ¿cierto? De que los daños, es que las emociones, y por eso hay que entenderlo. Hoy día no es así, porque Cristo se llevó todas mis enfermedades. Yo te decía, cuando yo le decía, no sé, yo no entiendo cómo hoy día. ¿Por qué? Porque creo que ha sido el camino de las alabanzas y todo lo que se ha hablado, que el Señor y viene con tus heridas, y el Señor, y todas las canciones hacen que la gente tenga una forma diferente de ver el evangelio. Yo conocí un evangelio muy diferente y a mí nadie me ministró liberación ni sanidad. Yo tuve que convertirme y después yo tuve que pelear con mi carne. Yo tuve que ver, yo venía con daños, yo venía con problemas de autoestima, yo venía con rechazo, yo venía con una cantidad de cosas que obvio venían en mi carne, en el pasado. Pero cuando yo llego a Cristo, yo me doy cuenta que vienen de nuevo a manifestarse. La gente vuelve a tratarme mal, me vuelven a rechazar y yo ahora ya no podía responder. Ahora yo sabía que yo tenía que retenerlo. Yo sabía que ya no podía darle lugar a mi carne porque eso era pecado, era fallarle a Dios. Eso significaba que yo estaba retrocediendo, pero yo ya había dado un paso para crecer. Yo había llegado a Cristo. Ahora yo tenía que desarrollar mi vida espiritual. Entonces, obvio que hay un ejercicio que hay que hacer y es un trabajo que hay que hacer, y eso queda claramente escrito en la palabra. Que algunos dicen, no, si el Señor te va a cambiar, tranquilo, Dios te va a cambiar. Si Dios no te, mira, Dios me tiene que cambiar. Y uno a veces le dice, hermano, pero Dios me tiene que cambiar, pues pastora. Pero la verdad es que tú tienes que colaborar. Dios te va a cambiar y te va a poner una y otra vez el mismo problema. Pero Dios quiere que ya te diga eso, ya está superado. Y que tú digas, ya Señor, yo ya no voy a reaccionar de esta misma manera. A veces hay personas que se van de un trabajo porque no aguantaron al jefe. Y yo le digo, vas a ir a otro trabajo y te va a poner a otro jefe peor, hasta que tú en un momento agaches el moño.
¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que Dios te va a trabajar ese punto, porque quiere quebrar eso para que tú puedas desarrollar tu vida. Si no, vas a ser un carnal y malcriado. Yo no creo que ningún padre quiera un hijo malcriado, que tenga 18 años y te pegue, le salte las cosas, le conteste. No creo que quiera un hijo así. Por eso yo digo, cuando tú no corriges al niño de pequeño y no le enseñas, es así en la iglesia, el recién nacido debe pasar por el proceso disciplinario de la corrección, de la amonestación, y debe dejar, y debe decir, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Debe aprender eso. Pero si tú no quieres, esa my way, es el cristianismo que hoy día inclusive es muy famoso en el mundo. Hermanos, mira, tú puedes venir como tú quieras. Es más, a los jóvenes, para tener muchos jóvenes, vengan tatuados, pongan piercing, píntense los pelos, vengan como quieran. Si total, el Señor lo que mira es el corazón. Pero yo quiero decirte, tu corazón refleja cuando tú, en tu cara, en tu rostro, lo que tú presentas en tu vida, tu ropa habla de lo que está en tu corazón. Así también externamente tú dices lo que está en tu corazón. Cuando andas con el pelo de colores pintados, no, es que ella el cristianismo ahora está más renovado, ¿cierto? Todo eso es una mentira. El cristianismo sigue siendo el mismo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. No puede haber, si yo estoy haciendo esto, yo simplemente estoy llevando a la gente para que esté entretenida, me sirve porque me hacen importante. Mi iglesia crece, tiene harta gente, yo me veo con mucha gente, pero en realidad no es así. La gente que realmente se va a salvar va a ser muy poca, porque realmente dice el Señor que la puerta es angosta y que no todos entrarán. Entonces hay que procurar entrar por ella, porque dice que muchos se perderán. Entonces hay que procurar entrar por ella. Y hay que saber que eso no es. Algunos dicen que somos un poco retrógrados, ¿cierto? Como debemos ser, somos muy, nos tenemos en una línea muy antigua nosotros. Como que el evangelio evolucionó. La verdad es que el pecado es el mismo en el corazón de la gente. Y cuando tú estás con este tipo de manifestaciones en el cuerpo, en la ropa, estás diciendo claramente, hey, a mi manera voy a servir a Dios. Creo que es un buen momento para nosotros, los que nos estén escuchando también ahí en sus casas, podamos hacer una autoevaluación y quizás ahí tomar una hojita y un lápiz y anotar todas estas cosas que el Señor ahí ha estado trabajando con nosotros y si ya en estas áreas las hemos permanecido por tiempo y decir, si yo no venzo esto, yo me puedo quedar acá en esta categoría. Y porque tengo que renovarme. Como decía usted antes, si nosotros trabajamos algo, Dios me mostró algo, y si yo lo trabajo, voy a avanzar. Pero si esto está, y yo no lo venzo, que en el Señor, esto me va a llevar a mí a estar ahí, a quedar en una condición de carnalidad. Amén. Así que tenemos trabajo. Quiero leer acá una palabra que, parafrasearla en realidad, que estaba en Proverbios 12:1, de una revisión del 2000, y dice, el que aborrece la reprensión es carnal. Y en 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. O sea, hay un trabajo que hay que hacer. Algunos dicen que todo lo hace. Son muchas corrientes que están haciendo que la iglesia baje la guardia. Y yo te digo que baja la guardia, el diablo sabe muy bien que si la adormece, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nosotros debemos estar muy atentos, muy alertas. Ahí dice que el que sea santo, santifíquese. Algo que tengo que hacer yo. Yo tengo que ver las cosas que tengo que ir abandonando. Yo tengo que saber por medio de la Escritura que esto no está bien. ¿Cómo yo lo sé? La Escritura lo dice. Por eso es necesario, como yo te decía, leer la palabra y saber que la palabra te dice cómo debes hacer, ¿cierto? Y es hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Si yo cuando leo algo y digo, yo ya lo sé, ya no puedo decir,
ya no puedo, yo tengo que hacerlo, ¿ya? Hay cosas que de pronto voy leyendo y de repente las descubro y digo, Señor, esto lo estaba haciendo, pero en realidad ahora me doy cuenta que esto no puedo hacerlo. Quizás letras más pequeñitas, ¿ya? Y que me doy cuenta, Señor, hoy día las cambio. Perdóname porque las hice durante ese tiempo, pero estaba en tinieblas. Ahora tengo la luz y no lo hago más. Y yo inmediatamente hago un cambio. Yo de inmediato, yo abandono inmediatamente eso. Y eso lo sigo haciendo aún en mi vida. Ya hay cosas que de repente yo me doy cuenta y digo, no, Señor, y la veo en la Escritura y digo, Señor, ya lo sé, tengo que dejar de hacerlo. No puedo continuar con esto. Y abandono cosas. Si aunque tenga pérdidas lo hago, porque yo sé que no puedo hacer algo que va contra. Ya lo sé, Dios me lo mostró. Entonces, el camino del creyente es ir aprendiendo a cumplir, a practicar la palabra, ir poniéndola en práctica. A medida que va leyendo y va aprendiendo, va escuchando los mensajes. Yo a veces me siento en la célula y digo, ¿cuántos mensajes hemos hablado? Y todavía hay muchas que siguen en muchas cosas que sé que no están bien, pero todavía tienen problemas por esto. Pero ¿cuántas cosas hemos hablado? Y me doy cuenta que eso va a traerles grandes problemas. ¿Sabe? También es importante ver que la carnalidad, cuidado, que a veces se mezcla los dones espirituales con espiritualidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algunos dicen, mira, no, él habla mucho en lengua, no, él tiene dones, él sana, pero no siempre los dones te hablan de que eres espiritual. Los dones no hablan de tu espiritualidad. Una persona puede haberse convertido, haber recibido inmediatamente el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, inclusive profetizar, y no significa, puede que esté en camino ahí creciendo, pero no significa que porque hace estos dones, es espiritual. Si lleva tiempo y sigue hablando en lenguas, sigue profetizando, pero no hay crecimiento espiritual. Ahí faltan cosas. Por ejemplo, lo primero que hace un niño cuando hablamos, a un niño se le enseña, ¿cierto? Ahí está la falta de crecimiento. Entonces, la libertad de la carnalidad solamente es la cruz. La forma de poder ser libre de la carne es crucificar la carne en la cruz. Es ir cada día muriendo para realmente tener una vida espiritual. Si yo no me niego, si yo sigo todavía con berrinches, si todavía contesto, si todavía no estoy ni ahí, le grito a cualquiera, me molesto por cualquier cosa, soy celosa, ando con contienda, ¿cierto? Ando juzgando, ando criticando, entonces no estás. Necesitas ver cómo hablas, cómo diriges tu vida. Tus hijos están viendo todo eso. Y ellos ven si realmente eres un hipócrita por ir a la iglesia o realmente vas a empezar a crecer. Puedes llevar tiempo. No es hablar en lengua, no son los dones. Por eso el Señor dice, muchos dirán, ¿cierto? Señor, Señor. Y el Señor dirá, yo en tu nombre profeticé, pero yo no te conozco. Sal de aquí, hacedor de maldad. Y eso es muy importante. Iglesia, los frutos son los que hablan más. Amén. Y dice ahí también en Gálatas 5:16, el que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y quiero ir como muy rápido porque terminamos con el espiritual y estamos llegando al término. Y quiero también que pueda quedarnos como bien claro. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. Es alguien que va continuamente creciendo. El que se encuentra frente a una situación y sabe que dice que mejor me quedo, ¿cierto?, con el agravio, mejor guardo, si alguien me ofendió, mejor me quedo con la ofensa. El que está continuamente tratando, aunque viva una injusticia, le dijeron algo, lo amonestaron, lo corrigieron por algo, él calla. El espiritual tiene un deseo continuo de crucificar, de golpear su carne, de azotar su carne y de no agradar a la carne para, ¿cierto?, desarrollar el espíritu. Entonces el espiritual está creciendo continuamente. Es una persona, la carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando negamos los deseos carnales llegamos
a la mente de Cristo. Todos decimos tenemos la mente de Cristo, sí, pero tenemos que llegar a ella. Amén. Y eso va en la crucifixión. Los deseos de Cristo. Cuando empiezas a morir, empiezas a tener la vida de Cristo. Empiezas a tener los deseos de Cristo. El cristiano carnal pone enfoque en la experiencia de su conversión. El cristiano espiritual es consumido por Cristo. Siempre, el cristiano carnal siempre está hablando, no, cuando yo antes era esto, y quiere mostrar como, miren, en cambio el cristiano espiritual está mirando siempre Cristo. El otro está mirando lo que antes era para que vean que ya no es tan malo, pero el otro sigue mirando a Cristo, que le falta mucho. Entonces hay una gran diferencia. El carnal se quiere ver que es mejor que lo que era antes. El espiritual se ve mal todavía, porque quiere ser como su maestro. Y eso lo va a llevar en un continuo, ¿cierto? No, todavía me falta, no he llegado a la estatura, ¿cierto? Actúa de una forma agradable al Señor. Todo lo que hace es procedido para el deseo de agradar a Cristo. El espiritual, si tiene que morir, negarse, tiene que quedarse con una ofensa, es capaz de hacerlo. Si es necesario que lo humillen delante de todos, callará por agradar a Cristo, no por agradar a las personas, no para agradar al que está al lado, sino para agradar a Cristo. El espiritual ya sabe que lo que empieza a hacer es capaz de hacer muchas cosas, es capaz de sacrificar muchas cosas para agradar al Maestro. Son guiados por el Espíritu Santo. El viento sopla, no sabe a dónde viene ni a dónde va. Los espirituales ya son guiados por el Espíritu Santo, porque ya son obedientes al Espíritu Santo. Y estos son guiados, Romanos 4:18, porque los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira dónde empieza a entrar la categoría. O sea, el carnal todavía no se le puede llamar, porque todavía no se sabe si es hijo o no, porque todavía está ahí, ¿cierto?, desarrollando. Pero el espiritual es el que ya peleó con la carne y ya está viéndose Cristo. Ya se ve que es hijo de Dios. Entonces, ese sí. Pero entonces apenas nací, sí. Pero yo nací para ser hijo, pero ahora yo tengo que desarrollar que realmente se vea que soy hijo, que yo tenga que amar esa nueva naturaleza, ¿cierto? Y termino con esto, donde dice que las 3 edades espirituales, ¿cierto? El niño es un aprendiz, el niño espiritual aparecen 3 edades solamente en el reino, y aquí, ¿por qué queremos ver el carnal también? Dice que el niño es el aprendiz, el que da la leche, el que bebe la leche, el recién nacido, ¿cierto? Debe reconocer cuando va creciendo, el niño va creciendo y va creciendo sanamente. ¿Cómo un cristiano crece sanamente? Porque empieza a reconocer autoridad, debe aprender la obediencia, debe aprender a hablar, debe aprender hábitos y conducta, debe aprender normas y respetar el no y ser enseñado a la humildad. Eso, cuando un niño empieza a hacer esto y ya empieza a tener estos resultados, él ya aprende, reconoce, no, ese es el pastor, ese es el líder, reconoce autoridad, no, sí, usted reconoce que tiene que estar debajo de autoridad, reconoce que debe respetar, reconoce que debe ser obediente, empieza a trabajar la obediencia. Hermano, lleguen mañana, sí, mañana el pastor dijo que teníamos que estar, llegan allá, empiezan a someterse, obediencia, empiezan a hacer, no, porque es el pastor, por eso hay que ir. No, esos son los canales. Pero el otro empieza a ser obediente y empieza a entrar. Eso significa que ya está dando las señales de que va con un crecimiento sano. Después de crecer de niño pasa a ser joven. El joven, dice, son los que han vencido al maligno, ¿cierto? El joven ha aprendido a doblegar su carne al trato. Ya no responde por medio de su carne. Se sujeta a las autoridades, conoce normas, da resultado a la primera etapa. Satanás ya no tiene autoridad sobre él. Solo los carnales son pateados por el diablo. El diablo se ríe de los carnales. Pasan por encima, siempre lo está pateando. Siempre lo está humillando. Tienen dominio propio, ya no son manejados por sus pasiones y los deseos han doblegado la rebeldía por el amor. Ese es el joven. Cuando llega a esa capacidad de joven, llega a ser el anciano. Un anciano puede ser alguien que tenga 15 años, sí, porque puede ser más espiritual que el que tiene 50, 20, 40. Ya, anciano tiene que ver con cómo maneja su vida espiritual, su carne, cómo controla y tiene control de sí mismo.
Él ha sido probado en la segunda categoría y comienza a dar frutos que permanecen. Frutos, cierto, que empiezan a notarse y que van a quedar. Ya no es alguien que está hoy día y mañana después vuelve atrás. No, un cristiano es alguien que ya pasó la etapa y no quiere volver nunca más atrás. Por eso un anciano es difícilmente que vuelva a ser un niño. Pero un joven sí es posible que vuelva a ser niño, porque pueda querer volver a las cosas de atrás. Los ancianos son llenos del Espíritu Santo, tienen activos los dones y los frutos, están continuamente vislumbrándose, siempre están viendo, la gente está viendo los frutos y los dones. Ellos pueden percibir las cosas espirituales, tienen discernimiento del bien y del mal, conocen lo que viene de Dios o lo del hombre y de las tinieblas, han crucificado su carne, no viven para sí, viven para agradar a Dios, son irreprensibles, mantienen una vida intachable ante los hombres y delante de Dios y son dignos de imitar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, por el cual se entregó y se entregó a sí mismo por mí. 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Estas son las categorías y queríamos hablar de esto porque es tan importante que nosotros podamos saber en cuál pertenecemos. Yo sé que hemos entregado hoy día un estudio en una hora, un poco más de una hora. Es complicado hacer un estudio. Quizás podríamos haber hecho solo de uno, después del otro, pero yo quiero aprovechar porque sé que nos está quedando poco tiempo, pronto vamos a volver y quiero que tú tomes todo esto, absórbelo, trágalo, como dice, máscalo de nuevo y empieza a ver en cuál categoría. Yo no puedo quedarme por tanto tiempo a ser un carnal. ¿Cuánto tiempo te está Dios diciendo crucifica estas cosas? ¿Cuántas veces? Y tienes grandes llamados. Mira, sabes, Saúl era un hombre que tenía un llamado tremendo, pero por ser un carnal, él perdió todo el llamado y quedó en el infierno. Tenemos aún Sansón, que por ser un momento carnal, por ser carnal y siempre mal criado, que quería las cosas que él quería y él luchaba por lo que él quería, y esto lo llevó a estar ciego, a perderlo todo, y tuvo que rogar a última hora arrepentirse y perdió muchas cosas. Mucha gente, en la Biblia nos muestran que la carnalidad te arruinará y te perderá. Pero si tú puedes tener un gran llamado, un ministerio poderoso, si tú no te dejas tratar todo eso, Dios te lo va a demandar un día, porque tú ya no vas a ser tratado como un gentil, vas a ser tratado como alguien que conoció la verdad, pero la rechazaste y prefieres vivir más en la carne y resistes al Espíritu Santo, y eso va a ser un juicio mucho más fuerte. Al que Dios más se le da, más se le va a demandar, y Dios también va a estar viendo esto, está evaluando la iglesia. Pero si tú hoy día te rindes tu vida y dices, Señor, yo no quiero más ser un carnal, desde ahora yo quiero realmente crecer, yo quiero desarrollar esos dones, yo quiero realmente ser ese hombre y esa mujer que tú, cuando me llamaste, tienes preparado mi ministerio. Yo quiero estar en aquel lugar donde tú ya esperas que yo esté. Quizás hay mucha gente que lleva 5, 6, 10 años dentro de una iglesia y ya deberías estar a lo mejor abriendo una obra. Quizás estarías ya con los perdidos, estarías ya buscando muchos necesitados, estarías ya cumpliendo grandes ministerios. Quizás estarías con esa empresa grande que Dios te dijo, quizás estarías haciendo la obra que Dios te dijo, pero no ha sido por causa ni del hermano, ni por causa del líder, sino que porque no hemos sabido pasar el trato y crucificar nuestra carne. Hoy día es tiempo de poder decir, Señor, tengo que tomar una decisión, tengo que reconocer, si llevo todo este tiempo, tengo que crecer, tengo que llegar a desarrollar. El hombre espiritual se le entregan llaves, se le entregan autoridad. El hombre espiritual logra alcanzar esa obra que Dios tiene a hacer contigo. Hoy día yo quiero que podamos pensar, la iglesia tiene poco tiempo.
poco tiempo vamos a enfrentar situaciones muy fuertes, que si tú no desarrollas el ser espiritual, solo por medio del ser espiritual vamos a ser capaces de discernir. El diablo vendrá a engañarnos, tendremos discernimiento, podremos saber cuándo es Satanás, cuándo está hablándonos, vamos a discernir. Necesitamos, el Señor me dijo, la iglesia que va a sobrevivir después de este tiempo, porque muchos van a volver atrás, me dijo, la iglesia que va a sobrevivir es la iglesia espiritual, la iglesia que va a discernir, la iglesia que va a dejar mover por los dones, que va a ser el Espíritu Santo quien la va a guiar. No hay otra manera, no hay otra manera. Los carnales, el diablo tiene control y el diablo va a destruir, el diablo va a hacerlos caer, pero el espiritual no tiene poder Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, hemos entregado esta palabra y es tan necesario en este tiempo, porque ya no debemos seguir justificándonos. Tú, Señor, en la cruz del Calvario te llevaste todos nuestros pecados. Señor, ya no hay en nosotros, Señor, debilidad. Si hay algo que no podemos, dice tu palabra, Señor, que si nos sentimos, Señor, débiles, tenemos abogado en los cielos, alguien que se hizo hombre y que intercede por nosotros y que venció todas las cosas, que venció el pecado. Y tú, Señor, nos puedes levantar. Viniste como hombre en todas las debilidades y nos puedes dar la victoria en todas las debilidades. No hay justificación. Hoy día quebramos toda mentira del diablo para justificar. Hoy día, Señor, avergonzamos todas aquellas cosas, Señor, en las cuales entraron en nuestra mente, que debemos justificar nuestras debilidades. Y hoy día nos declaramos fuertes, nos declaramos poderosos, nos declaramos que somos capaces de vencer esas áreas en las cuales nos han derrotado. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos el poder para poder levantarnos y vencer y quebrar todo yugo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice.